Hola, buenas tardes, querida gente, amiga de la carrera de formación del escritor. Aquí otra vez con ustedes y hoy trayéndoles una clase especial, especialísima de la materia retórica. Esta cátedra que está al frente de la licenciada Mabel Zanga trata realmente temas muy importantes para los escritores, para la reflexión, para el pensamiento crítico. En esta oportunidad ustedes van a escuchar primero una reflexión y una introducción de la profesora de Mabel Zanga y a continuación unos fragmentos de la clase de ayer que grabamos para ustedes con ponencias de los alumnos sobre un autor que habían leído. El tema se las trae, la manipulación. Y la manipulación es a través de la palabra, ¿no es cierto? Así que cuánto hay para decir y para pensar sobre esta clase. ¿La escuchamos? Soy Mabel Zanga, responsable de la Cátedra de Retórica en la carrera de formación del escritor. Voy a trabajar un tema que estamos desarrollando en estos días, que es la manipulación. Primero grabaré yo manipulación y después pasaremos parte de una clase expuesta por alumnos sobre manipulación por la palabra. La palabra manipulación viene de mano. Hay formas benignas y formas malignas de manipular. Veamos. Si cambio pañales a un niño, seguro manipulo bien. Si empujo a una persona para salvarle la vida porque no ve que está parada en la vía de un tren que viene, manipulo bien. Pero si manipulo para usar al otro como objeto personal mío, humillándolo, robándole, engañándolo, mintiéndolo, manipulo mal. Este último es el tema de este trabajo. Se puede manipular negativamente de múltiples formas. Manipulación genética, manipulación por la palabra, manipulación por la fe, manipulación política, manipulación por la publicidad, manipulación por el sexo, manipulación económica, manipulación por la información y otras. La manipulación psicológica se puede definir como el ejercicio de una influencia indebida a través de la distorsión mental y la explotación emocional con la intención de apoderarse del poder, el control, los beneficios y privilegios que se deseen obtener a expensas de una víctima. En nuestra sociedad hay bastante de esto. Muchos manipuladores crónicos eventualmente pagan un alto precio y sufren retrocesos personales y o profesionales a lo largo de sus vidas. Las consecuencias negativas de ser manipulador pueden incluir algunas de las siguientes: múltiples problemas de comunicación y relación efectiva, la alienación personal y o profesional de los demás al sentirse engañados, decepcionados, traicionados, coaccionados o saboteados, daño a la reputación personal y o profesional, porque falta la confianza en él y la autenticidad, pérdida de oportunidades personales y o profesionales significativas por falta de credibilidad, pérdida de integridad moral con seguridad asociada además de baja autoestima, sabiendo que esa persona es un fraude, desencadenar tendencias egocéntricas con incapacidad para establecer relaciones verdaderamente saludables, disparo de tendencias pasivo-agresivas, con incapacidad para entablar relaciones verdaderamente colaborativas, disparo de tendencias narcisistas, relaciones más distantes, cansadas y estresantes en general, muchos fracasos en las diversas relaciones del manipulador. El manipulador puede experimentar angustia física, mental, emocional o espiritual debido a su propia conciencia, al sentirse culpable, y la vergüenza. El manipulador puede sentir estrés y ansiedad por tener que cubrirse constantemente a sí mismo, por temor a ser descubierto y eventualmente ser expuesto. El manipulador puede experimentar crisis morales silenciosas, pero persistentes,
y conflictos éticos, además de tener dificultades para vivir consigo mismo. Bueno, dentro del texto yo voy a tomar la parte, o la primera parte en realidad, de cómo llega a manipular, ¿sí? El manipulador. Y utiliza el autor López Quintás dos términos, demagogo y tirano, que utiliza mucho a lo largo de esta parte que me tocó analizar. Y yo lo busqué en una enciclopedia como para tener el concepto, para poder llegar a entender la dirección en la que apunta al cómo se manipula, ¿no? Y dice que el demagogo es el jefe de una facción popular, agitador turbulento del pueblo, el que es partidario de la demagogia como dominación y también, como decía Silvia, la antítesis, ¿no? O practica la demagogia como halago a la plebe, ¿no? Y como demagogia, dentro del mismo término, se entiende como dominación tiránica de la plebe o también el halago de las pasiones de la plebe para hacerlas instrumento de la propia ambición política. Bueno, y como decía, el segundo término que utiliza es el de tirano, que según el diccionario, un tirano es el que se apropia del poder supremo, ¿sí?, ilegítimamente, o toma el gobierno por la fuerza. Pero en la antigua Grecia al tirano se lo conocía desde una manera positiva, ¿no? Decía que era un aristócrata que estaba disconforme con los de su clase, que defendía a los restantes grupos sociales. Y como decía, el término carecía de esta connotación peyorativa, ¿no?, que se le da hoy en día, que a través del hambre de poder y la corrupción política hizo que este término se acerque a la tiranía tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Y esto hace un poco referencia también, ¿no?, a la diferenciación que hace en la primera parte de masa y comunidad. Como decía Mabel, la masa es un grupo de personas que es dirigida sin saber a dónde y como manipulada por estos demagogos y manipuladores. En cambio, una comunidad es la que se junta solidariamente, ¿sí?, para una idea o defender alguna cuestión. El tirano, ¿cómo se llama? El demagogo, una de las armas que utiliza es la velocidad. Claro, claro, sí, esto porque viene... lo hace rápido, cosa de no dar lugar al sentido crítico, a que el otro de alguna manera piense. Claro. Entonces tiene que hacerlo rápido, ¿sí? Porque si el otro piensa, bueno, se vuelve atrás. Hay muchos actos humanos que hoy digo una cosa y mañana me despierto y bueno, y está diciendo otra. Entonces, en eso se basa, tiene que ser rápido, ¿eh? Vamos ahora, nos convocamos, se paran todo y ¡shum! Pero si hay alguien que en ese momento dice, no, pensémoslo, ¡shum!, ahí le desinfló la cuestión, ¿no? Claro, lo que va haciendo López Quintás es ir desglosando. Yo, a partir de este concepto de este concepto de diccionario, lo que fui haciendo es entender los matices y los aspectos que toma López Quintás para demostrar cómo se manipula y qué tipo de aspectos toma para poder manejar a la gente con su propio beneficio, para su propio beneficio, perdón. Claro, rápidos, mágicos, claro, ilusionistas, de tal manera de no dar tiempo y que no se vea. Entonces, el objetivo del manipulador básicamente es controlar. Utiliza el lenguaje como un canal para enviar un mensaje claro pero ambiguo, ¿sí?, para evitar la reflexión y el razonamiento de las masas para que entre en la ecuación, ¿no? No quiere que la gente piense por sí mismo.
y así conquistar con la palabra a estas personas para que actúen según sus propios fines, dejando de lado los Janina, ideales y los juicios individuales. Sí. voy a introducir algo gracioso. A veces nos quieren vender una ropa, por ejemplo, ¿no? En alguna boutique. Y aparecen esas características vendedoras de boutique, a veces, no todas son iguales, que son una especie de, no sé, catálogo de perfumería puesta, y vienen todas, que se lo dice, ay, te Ay, queda sí, hay un precioso, y uno se ejemplo. mira, Sí, sí. uno se mira y parece el 60, le falta el número nada más, horroroso directamente. Entonces manipula y pone, y acá, y en todo aquello, y hay gente que la convence, a veces uno, esa señora se va a llevar, por ejemplo, ese suéter, ¿no es cierto? Que es una morcilla, como queda ahí adentro, espantoso, pero tratan de manipularlo a uno y uno, bueno, se defiende y dice, yo a veces tengo cosas muy feas, digo, esto ni para dormir me lo pongo, con lo cual de alguna manera queda anulado. Pero si vos te dejás vencer más de una vez, te compras alguna cosa, ¿no es cierto? Porque estás más débil, pero te manipuló No, en claro. el probador. Aún los probadores que tienen espejos para achicar, en mi caso, viene bárbaro que me achique. Entonces, según como sea, combado o convexo, de alguna manera, ¿no es cierto?, da una figura más gordita o más, más flaca. ¿Mm? Hay Y, negocios que uno se ve flaco y llega a la casa y uno se da cuenta que el espejo estaba redondeadito y entonces uno parece una sílfides. Pero de todas maneras colabora, digamos, el vendedor, la vendedora sobre todo, que son claro, las y que muchas veces, y más si el suéter que le compraste es el que tenía puesto. y ella es delgadita y reúne todas las condiciones y uno ya a esta altura parece una perinola, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Está flaquita, la cintura, no sé qué, una cantidad de cosas. Pero hay personas que tienen esa capacidad. Eso es una manipulación concreta, individual y demás, que ya no es, digamos, masiva de alguna manera. No, no es tan habitual, me parece que hace algunos años por ahí era más habitual que Parece que era más haya habitual. Sí, sí, pero hay algunos lugares donde uno promotoras. cae y No es, están no es, con esta cuestión, sí. no es masiva, pero es nociva. Es Ah, nociva, sí. Carlos, es nociva. Pero sí, sí. Y si uno está un poco débil o tiene un pesito de más en el bolsillo, suena. Y ni hablar ahora que cobran aguinaldo. Ahí viene la manipulación fuerte, ¿no? Esto es muy, digamos, muy concreto, ¿no? Mm. No, y aparte el capitalismo tampoco es que ayuda mucho. No, no, no. Tienen la táctica del halago banal, como se dice, ¿no? Sí, exactamente. Bien, Bueno, bien. entonces va desglosando todo un término de matices, ¿sí? De herramientas en realidad que utiliza el manipulador, ¿no? Primero lo describe un manipulador como un ilusionista, como un mago, ¿sí? El mago hace trucos de magia, mueve rápidos las manos y el espectador que está viendo el espectáculo no lo nota. Entonces el manipulador hace exactamente lo mismo, ¿no? Utiliza palabras rápidas, como bien decía usted hace un momento, utiliza trucos y artilugios intelectuales para lograr el control del público, ¿sí? Y da conceptos amplios, sin especificar al punto, ¿no?, que se refiere con ese concepto. Entonces, como por ejemplo decía Silvia, la libertad. Le dice, no, porque nosotros somos libres. Sí, libres para qué y por qué, Claro, ¿no? queremos progresar, pero ¿qué va a progresar? ¿Lo malo o lo bueno? Claro, ¿Entienden? O sea, tenemos que utiliza palabras que avanzar, son talismán. claro, tenemos que avanzar, ¿no? Y así consigue la manipulación de las masas, ¿no? Eso sería como el concepto básico del manipulador como un ilusionista. Después habla del manipulador como un ente, ¿no?, que maneja con astucia el halago banal, ¿sí? Halaga, enardece un aspecto que sabe que les gusta a las personas para después conseguir lo que él quiere, ¿no? Entonces dice López Quintas, es cuando se reduce un concepto a un solo aspecto de su significado,
lo hace valiéndose del atractivo que presenta en el común de la gente, como explicaba, ¿no? Las personas tendemos a sobrevalorar lo que nos resulta lindo, atractivo, hermoso. E incluso se llega a tolerar que se los rebaje con tal de conseguir o recibir ese halago, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. No me importa trabajar 14 horas al día, basta que el jefe después venga y me diga: ay, estuviste acá trabajando, te quedó, el informe que me entregaste semanal te quedó buenísimo. Parece que estuviera hablando de Facebook. Todo para lograr un me gusta, ¿no? Claro. La aceptación de la gente. Y además O sea, Facebook te pone todo lo que te gusta para que siempre pongas me gusta. claro, claro. Manipuladores. Y ahí ponía el ejemplo que decía recién Mabel, ¿no? Que el ejemplo que da el autor es, vas a comprar un auto y el auto te lo vende una señorita, 90, 60, 90, con un traje muy lindo, alta, con zapatos, ¿no? Y te dice, bueno, el auto tiene tales y tales características. Y entonces el hombre que va a comprar dice, ah, mira qué lindo auto, y mira qué linda chica que me lo está vendiendo, ¿no? Vos no te vas a llevar a la chica a tu casa, o sea, vas a comprar el auto, pero la imagen, ¿no? Lo mismo pasa con los hombres, no es que estoy poniendo como objeto a las mujeres, ¿no? Pero digo que ponen a un hombre con traje, con porte, delicado, habla de una manera pausada, con un tono candente en la voz, entonces te va como enroscando en esa red para manipularte y que te termines comprando el auto, ¿sí? Y Me estoy acordando en otro, sí. Me estoy acordando en otro sentido de otra cosa, pero que tiene su referencialidad, del Martín Fierro. Es tonto el cristiano macho cuando el amor lo domina. O sea, ahí va el ataque para Carlos y Guille. Perdón. O sea, ahí va el ataque para Carlos y Guille. Perdón, o sea que el hombre también se pone tonto ante esas cosas. Y la mujer también, ¿no es cierto? Eso iba a decir, porque no nos hagamos tampoco... Perdón, Janina, sí. Hablaste de la venta de autos. Hay una técnica, no siendo como un chiste, pero es verdad, que cuando una persona mayor, como yo, un poco más, a comprar un auto y le gusta algo bueno, lo primero que le dice, no, mire, esto no es para usted. Ahí me mató. Entonces, ¿cómo que no es para mí? Ya te vas. Claro. Es una técnica de venta. Eso está escrito. El otro se pone enfurecido y lo quiere. Como técnica de venta. Sí. Es una cosa para tocarse. Fruto del árbol prohibido. O sea que de alguna manera es una forma también de tocar. Bueno, es la cuestión de la prohibición. Basta claro, que te digan que no lo podés tener para querer tenerlo. Es una manipulación, claro. No, es así. Y después, bueno, habla también un poco en esta corriente de que utilizan en el marketing del cliente siempre tiene la razón, ¿no? En cuanto al halago. Entonces le das como entidad, como un cierto poder al cliente de, bueno, yo me puedo quejar en cualquier momento. Yo puedo decir lo que me parece o no me parece. Pero en realidad las marcas o los vendedores solo apuntan a que sos un mero comprador. Como esto que decía Silvia de la lapicera, es un objeto, no pasa por la personalidad o la persona en sí, como persona con sentimientos, con una vida, con familia. Sos un mero comprador que tiene plata y que va a consumir para que los demás se llenen los bolsillos, ¿no? Pero con este eslogan del cliente siempre tiene la razón, los halaga para poder obtener sus fines, ¿no? Entonces dice, es sencillamente una manipulación que consiste en operar sobre un aspecto débil de las personas que se dan cuenta de lo que lo están tratando como un mero consumidor. Sin embargo, no se rebelan. La propaganda lo reduce a un ser de instintos que dispone de medios para adquirir un producto costoso.
reciben ese halago y se lo guardan en el orgullo. Esto explica que aceptemos y demos por bueno que el que se simplifique abusivamente de los conceptos y se prestigie a unos sobre el perjuicio de otros, ¿no? Y acá me pareció bastante llamativo que hace un cambio, ¿no?, en el lenguaje. Empieza a hablarle directamente al lector, ¿no? Porque yo lo cambié en mi resumen, pero textualmente dice: sin embargo, no te rebelás, te percatás de que estás ante un tipo de propaganda que te reduce a un ser de instintos, ¿no? Como que cambia, ya no habla en forma generalizada, ¿no? Directamente Claro, interpela con el lector. Entra a hablar de los términos talismán, fuertísimos. Claro, claro. Entonces me llamó la atención que también Marisa me lo mencionó, que había ciertos cambios en el lenguaje de manera como deliberada, ¿no? Como para que le prestemos puntual atención, para que esto es sumamente importante. Claro. Perdón, Janina, lo que yo había observado era que en este mismo texto teníamos ejemplos de cómo se podía, digamos, utilizar el lenguaje, cambiando de persona, por ejemplo, ¿no es cierto? Salíamos de lo neutro y de pronto había como una invitación a decir: nosotros debemos evitar que se nos manipule. En ese acto nos incluía al lector. Entonces dije, mirá qué interesante, porque dentro del mismo texto que está, digamos, invitando, digamos, a observar, a prestar atención al arte del pensamiento crítico y de pensar, uno encuentra un ejemplo de cómo se puede uno acercar al lector de determinada manera para captarlo, para ponerlo de su lado. Esa fue digamos, lo que me llamó la atención, porque era muy neutro todo y de pronto nos encontramos involucrados ahí, ¿no? En el texto con esa... y que no está en todas las partes del texto, solamente en algunas. Es un énfasis que pone. Bueno, y entonces después pasa al siguiente ítem, que comienza a hablar de estas palabras talismán, ¿no? Como que abarcan determinadas épocas y son palabras con poder, con fuerza, ¿no? Que marcaron ciertas culturas, como por ejemplo el orden, ¿no? En el siglo XV y en el siglo XVI y en el siglo XVII, la razón en el siglo XVIII, la revolución en el siglo XIX, y ahora en el siglo XX hay varias, ¿no? Tenemos la libertad en su máximo esplendor, la censura, la autonomía, la independencia, el progreso, democracia, la cogestión, ¿no? Y así va nombrando varios términos. Hay una palabra que acá no usa el autor, pero se usó cuando empezó la explosión tecnológica a aparecer, ¿no?, en los medios. Tecnología de punta. Un día un señor muy preparado y demás dice: por favor, Mabel, yo quisiera saber qué es tecnología de punta. Yo te voy a dar una primera definición muy simple: atrapatontos. O sea, para venderte, digamos, un celular, una computadora, lo que fuera. Tecnología de punta es la tecnología moderna, la más moderna, de alguna manera. Pero lo que están buscando es que vos, al comprar eso, te has constituido en una persona moderna, aunque después no sepa ni manejarlo. O el celular solo lo use para hablar, digamos. Pero es el atrapatontos, ese es el asunto. Ahora desapareció del candelero y aparecen, por supuesto, otras palabras. Aggiornado, una palabra italiana. Ahí anda Graciela con su italiano. Aggiornado, o sea que estar al día. Todos estaban con el aggiornado. Pero no solamente está empoderado, dice. Pero qué empoderado es. Pero de todas maneras aparecen y todos lo usan. Pero el hombre dice, ¿qué es tecnología de punta? Yo digo, el atrapatonto. Es una palabra, es un término talismán en realidad que se utiliza. Igualmente no está solo ligado al lenguaje, la tecnología de punta. Ya las cosas son caducas, ya tienen fecha de caducidad, porque te compras un teléfono y
A los 2 años Si empieza se a rompe, lanzar compra una otro. ventana, Tiene- te empieza a lanzar una ventana y te dice, está agotando el espacio de almacenamiento, libera espacio. Y en realidad son las actualizaciones que ya no te dejan utilizar, Claro. entonces ese ya no sirve y tenés que comprarte uno nuevo. O las Claro. cocinas, las heladeras, los lavarropas. Antes te comprabas uno y te duraba toda la vida. Ahora se rompe. Claro, pero la ropa si se rompió tenés que comprar otro. Salvo que sea algo muy visible y demás, porque se acabó. Vos arreglás eso y se te va a romper otra cosa enseguida. Igual, de todas maneras, también para la venta de cocinas, de aires acondicionados, de todo lo que es tecnología, utilizan los términos talismán. Ni qué contar en la política. No, claro. Bueno. El tema está en una sociedad excluyente, o sea, todos estamos afuera, entonces todos queremos estar adentro, entonces si tenés tecnología de punta estás adentro, si tenés este celular estás adentro, si tenés esto estás adentro, todos queremos estar adentro, porque la sociedad está tan excluyente, o sea, excluye a todo el mundo, que nos sentimos mal, digamos, de alguna forma. No, Charlie, es que quieras o no, lo necesitas ahora. ¿Cómo? Que quieras o no, lo necesitas ahora. Por ejemplo, no podrías estar en esta clase si no tuvieras una computadora. Sí. ¿Se entiende? Claro. Entonces, también la sociedad y el crecimiento y la evolución de la tecnología te lleva a que vos estés incluido e inmerso en este capitalismo para que puedas obtener la tecnología de punta para poder comunicarte con el resto de las personas. Cuando estés en los lugares que vos necesitas, es una cosa. El otro problema, la manipulación está cuando te hacen creer que vos necesitas eso que no necesitas. Claro, es diferente, tenés razón. Uno decide. Gracias a Dios, por ahora tenemos en algunos aspectos el poder de decisión. De pensar. Claro. Ay, me trabé, ¿está bien? Hay gente, ¿Me escuchas? de repente, que tiene dinero pero no tiene mucha cultura y llena de tecnología la casa. Para nada. Era como cuando salieron los grabadores que lo compraban para escuchar música y andaban con unos aparatos enormes haciendo bochinche por todos lados. Era como tener el poder sobre aquello. Pero hay gente que a lo mejor tiene televisión hasta en el baño, por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene dinero, entonces pone todo eso y además bien grande, bien bueno, ¿me entienden? Unos plasmas enormes, cosas por el estilo. Y yo digo, pero ¿para qué quiere todo esto? O que tiene 4 o 5 coches o cosas por el estilo. Porque bueno, puede tenerlos porque tiene el dinero de alguna manera, pero es como reemplazar, sí, aquello que le falta. Y todo eso fue vendido y por lo tanto adquirido, digamos, con una manipulación del que lo está vendiendo, que se da cuenta que tiene una capacidad de compra, ¿no es cierto?, de que tiene una poca cultura para defenderse, y entonces se la vende. Bueno, sí. Continúo. Entonces, estas palabras talismán, ¿sí?, adquieren un cierto prestigio dentro de una época determinada, como decía. Son palabras de uso común y ejercen un especial como conjuro, como un hechizo, ¿no?, como que te hace clic en la cabeza cada vez que la escuchas, sobre las personas, sobre las gentes. En ellos parece encontrarse cierta influencia que ejerce en una cultura. Y parecen estar fuera de toda crítica. Nadie las puede cuestionar. Nadie se atreve a cuestionarlas, ¿no? Por un término que viene un poco más adelante. Nos va llevando, a mí me llamó mucho la atención, el autor va tejiendo un hilo conductor sutil y va conectando una palabra con otra, una palabra con otra. Eso me pareció completamente genial. Bueno, y de ahí que todo vocablo que se le oponga sea automáticamente desacreditado, ¿sí? Deshonra pública. El que cuestiona estos, por ejemplo, la democracia, ¿no? No, estás desacreditado públicamente. El manipulador suele operar de este modo.
comienza exaltando múltiples formas de los términos talismanes, ¿no? Por ejemplo, la libertad. Se cuida bien de no matizarlo, de no decir, bueno, este aspecto de la libertad. Y al amparo de la confusión, no lo explica, de no decir, bueno, este aspecto de la libertad. Y al amparo de la confusión, no lo explica. Deja que cada uno y cada quien tome el aspecto que más le guste de la palabra libertad y lo que pueda llegar a entender, ¿no? Entonces genera esta ambigüedad. Da a entender que la libertad humana equivale a libertad para hacer en cada momento lo que uno desea, en virtud de criterios puramente interiores, individuales, ¿sí? Sin atenerse a criterios propuestos desde afuera, ¿verdad? Entonces esta libertad de maniobra, la llama el autor, el manipulador la empareja con la autonomía y con la autenticidad, reflejados, ¿no?, individualmente en cada una de las personas. Entonces, de esta manera, establece un determinado esquema mental, ¿no? Dicen, ¿no? Yo soy autónomo cuando me rijo por mis propios criterios. Yo tomo las decisiones de mi vida. Yo puedo elegir mi trabajo. Se ajusta a mi conducta y a mis pensamientos, ¿no? Los criterios externos, a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, lo contrario a eso, ¿sí?, es que no es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Claro, la pregunta, poder puedo, pero debo, esa no se la hace. Claro. Entonces, el esquema mental que propone el autor queda en dos columnas, ¿no? Tenemos dos columnas. En la primera columna aparece la palabra libertad, autonomía, autenticidad e interior, ¿no? Como el interior de cada una de las personas. En la columna opuesta tenemos dos antónimos que parecen, ¿no?, como para darle esa ambigüedad que nombré al principio. Dentro de la libertad, como antonomasia, tenemos norma, cauce, forma, obediencia. Dentro de la autonomía, la heteronomía. La autenticidad, alienación. Y el interior, como lo exterior o lo extraño. Entonces, a partir de este esquema mental que se produce en las personas a través del mensaje manipulador, ¿no?, tenemos términos en oposición. Y aparece la teoría del contraste, ¿no? Ella nos dice que los términos que figuran uno debajo del otro, como expliqué, suelen emparejarse como si fueran conceptos afines a partir de este esquema mental, ¿no? Entonces empieza a hilar la libertad con la autonomía, la autenticidad y lo interior. E hila de la otra columna de la misma manera, para poner estos conceptos en contraposición, ¿no? Entonces comienza a hablar de la libertad como censura. Pero primero, dentro de su discurso manipulador, comienza a tejer estos pequeños hilos, ¿no?, y estos pequeños puentes para llegar a otra palabra talismán, que sería la censura, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que dice el autor? Pone un ejemplo con los alimentos, ¿no? La censura alimenticia, porque hay que censurar al servicio de alimentación porque nos alimenta mal. La comida que me venden me hace mal a la salud. Entonces, a partir de esa censura, hay que controlar lo que me están viendo. Entonces, hila la palabra censura con control, ¿no? Hay que controlar. Entonces, ahora censura y control se vuelven sinónimos, ¿verdad? Entonces tenemos desde la libertad, la censura y control. Va cambiando y va mutando a través del discurso o del lenguaje diferentes palabras que son fuertes también. Son palabras talismán
y utiliza el manipulador para controlar, ¿no? Entonces, cuando aparece la palabra censura y el control, aparece la palabra temor, ¿sí? Tenemos miedo a la censura, pero si lo controlamos, porque la censura en este caso es positiva, porque me está cuidando la salud, ¿no? Entonces ahora se convierte en una palabra positiva y dejo de lado la censura para controlar. Pero esa manipulación es positiva porque me está cuidando la salud dentro de ese ejemplo, ¿no? Y aparece el temor a decir, ay, pero si es bueno, ¿por qué tengo que decir que no me controlen? ¿Verdad? Entonces empieza todo como empieza a modificar mis ideales y te hace pensar en que lo que están haciendo está bien. ¿Por qué voy a cuestionar eso? Entonces no lo cuestiono. Tengo miedo del qué van a pensar de mí si yo digo que no quiero que me controlen. ¿Verdad? Nadie se atreve a contradecir este control, ¿sí? Entonces, de ahí, esperen un segundo que me perdí un poco. Acá, el estudio de los recursos estratégicos del lenguaje, ¿sí?, nos revela que la palabra control suele utilizarse cuando la opinión pública está indignada contra algún fraude especialmente nocivo, esto que le venía explicando de la censura y del control. Entonces aparece la palabra talismán fraude, ¿sí? Fraude en cuestión de alimentos se opone a la libertad del pueblo para que cuiden su salud. Entonces tenemos otro esquema mental, el control porque hay fraude. Debajo de control aparece la palabra libertad porque hay fraude. ¿Se entiende cómo va a ir modificando? Entonces, por quedar vinculado el término talismán, la libertad y lo opuesto, ¿sí?, como fraude, es una palabra que controla con una valoración positiva. Entonces, vamos viendo cómo el autor va tejiendo este análisis con determinadas palabras para mostrar cómo manipulan a través del lenguaje con ciertas palabras fuertes que hacen que se pueda controlar toda una masa de gente, ¿sí? Entonces, en torno a esta libertad aparecen dos tipos de libertades, ¿no? La libertad de maniobra y la libertad para la creatividad, ¿sí? Entonces, la libertad absoluta respecto a toda norma suele orientar al hombre hacia el vértigo de la ambición, ¿no? O sea, la libertad, si yo a alguien lo dejo libre de hacer lo que quiera, va a querer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esto inspira numerosas acciones fraudulentas, ¿no? Entonces vuelve a surgir la palabra control. Si hay fraude, tengo que controlar ese fraude. No se me puede salir de las manos, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de manipulación a través de los términos talismanes. Y el último de los conceptos que me tocó explicar, ¿sí?, es no describir los matices de los conceptos que dan estas palabras talismán. Un poco lo estuve nombrando antes. Entonces, esto responde a una intención a largo plazo. Vieron que al principio estaba diciendo, como Mabel ponía en el ejemplo del ilusionista, que utiliza palabras para el ya, rápido. Ahora, sí, hay que ir y protestar, ¿sí? En este caso, el manipulador toma toda una serie de palabras talismán, pero
con sentido a largo plazo. Primero pone una idea, después la conecta con otra, y así sucesivamente, y cuando termina el discurso, vos pensás de una manera completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque matiza esos conceptos en la dirección en la que quiere el manipulador. ¿Sí? Como esto que les venía explicando, de la libertad a la censura, a la autonomía, al control, y cuando termina el discurso decís, ay, claro, sí, tiene razón, me tiene que controlar. ¿No les pasa eso que a veces lo ven en la televisión y decís, pero había arrancado hablando de otra manera o diciendo otra cosa, y al final termina diciéndome que tengo que ir a comprarme un pack de Coca-Cola porque se viene el fin del mundo? ¿No? Estoy diciendo cualquier cosa igual, pero... Hay palabras que tampoco pueden ingresar, por ejemplo, en las rotativas, los diarios, que vienen del exterior, sea gobierno democrático, de facto, lo que fuera. Todos los periódicos, sobre todo grandes y capitalinos, tienen son todos, pero algunos más que otros, la prohibición del ingreso de determinadas palabras en determinadas épocas. Trabajé con la señora del director de Interior del diario La Nación, por ejemplo. Le pregunté por el tema, entonces me llevó a los ingresos. Y ahí estaba señalado, por ejemplo, con una línea roja o lo que fuera, todos los términos que no podían ingresar. O sea, venían las noticias del exterior, todo lo que no podía ingresar, porque esos términos podían dar lugar a otro tipo, digamos, de interpretación o cosas por el estilo. O sea que hay muchísima censura también, pero esto no sale al público en el periodismo. Esto no entra, esto no entra, esto no entra, esto no entra. No, claro, pasa por la manipulación de prensa. La manipulación de las palabras en la prensa, sí. Claro. Acá estamos hablando de material escrito, claro. Bueno, Janina, muy bien. Bueno, bien. Y después hago una pequeña introducción, ¿sí? al siguiente término, que es como el manipulador proyecta conceptos sobre otros para dotarlos de un sentido nuevo. Claro. ¿Sí? Que es un poco más específico, y comienza hablando de la palabra, de esto mismo que yo venía, como para darle un cierre, ¿no? De cómo una palabra positiva termina teniendo una connotación negativa y viceversa, ¿no? Las negativas terminan teniendo la connotación positiva. Y bueno, y eso está. Muy bien. Ahora viene. A ver, pensaba en la educación como gran antídoto contra la manipulación. Sí, sí. ¿Y qué les pareció? ¿La disfrutaron? ¿Cuántas cosas se dijeron, no? Cuánto importante para pensar, para agregar, para justamente no ser manipulados y empezar a tener un pensamiento crítico. Bueno, este bloque nos ocupó todo el tiempo, así que nos despedimos de ustedes hasta el próximo miércoles a la hora de nuestra cita, o sea, a las 17 y por Hipervínculo Radio. Nos vemos.